escucha? Sí, Hola, Bueno, profe, sí se escucha. buenísimo, entonces, perfecto. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando con las operaciones con conjuntos. ¿Se acuerdan? Habíamos visto algo de intervalos y vimos las operaciones con conjuntos, unión, intersección y diferencia. ¿Sí? La clase de hoy vamos a empezar con el tema de valor absoluto, con el cual van a poder acceder a la práctica de los ejercicios del 13 en adelante. ¿Sí? Eh, Pasamos un poquito entonces esto. Bien. ¿Se ve bien la pantalla ahí? ¿Sí? Bueno. sí, profe, ahí está mejor. Bueno. Eh, Comenzamos con la definición de valor absoluto de un número real. ¿Ustedes alguna vez vieron o escucharon hablar del valor absoluto o cómo se calcula? Por ejemplo, si tienen que calcular valor absoluto de -3, ¿cuánto les da eso? 3. 3 positivo, ¿sí? O el valor absoluto de 5, también 5 positivo. 5 positivo, ¿sí? El valor absoluto de un número real se define, entonces, de la siguiente manera. Fíjense que es como que cuando el número es negativo, ¿sí? Cuando yo le quiero calcular el valor absoluto a un número negativo, ¿qué hago? En realidad le estoy cambiando el signo, ¿sí? Le cambio el signo para que me quede positivo en realidad. Si el valor absoluto siempre me va a dar el mismo número, pero positivo. Entonces, cuando lo de adentro es un número negativo, le pongo un signo menos adelante, es decir, le estoy cambiando el signo para que me quede positivo, ¿sí? Y cuando lo de adentro de las barritas de valor absoluto, cuando lo de adentro ya es positivo, el valor absoluto queda como está, ¿sí? Y bueno, eso es lo que dice la definición, ¿sí? La definición es como que se va a diferenciar en dos casos. Por un lado, cuando lo de adentro es positivo, y por el otro lado, cuando lo de adentro es negativo, ¿sí? Entonces ahí dice, esa es la definición de valor absoluto. Apréndansela bien, porque es pregunta de parcialito de parcial, ¿sí? Llamaremos valor absoluto de un número real A, en este caso, o podría ser valor absoluto de X, o valor absoluto de un número real, cualquiera. En ese caso lo designamos con la letra A. El valor absoluto de un número A, entonces, se define de la siguiente manera. Vale, como decíamos, ¿ven? El mismo A, si A es mayor que cero, es decir, si es positivo, ¿sí? Esto es lo que estábamos diciendo recién. Si lo de adentro es positivo, el valor absoluto vale A, o sea, queda como está, ¿sí? Y si lo de adentro es negativo, tenemos que cambiarle el signo, habíamos dicho, es decir que me faltó decir, cuando es cero, bueno, el valor absoluto de cero se define como que vale cero, ¿sí? Y vale, eso es lo que decía ahora, menos A, ¿ven? Le pongo un signo menos al A si el A es menor que cero, es decir, si el A es negativo, o sea, lo de adentro, el valor absoluto es negativo, yo le tengo que anteponer un signo menos, ¿para qué? Para que me cambie el signo y quede positivo en realidad, ¿sí? Fíjense que... no sé si tengo borrador. Acá no hay, ¿no? Eh, Fíjate si hay algún aula abierta y me encontrás un borrador, por favor. Es decir, que si yo tuviera que calcular, por ejemplo, valor absoluto de menos 3 quintos, aplicando esta definición, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿Contraste? Ahí fue a buscar agua. Eh, Como lo de adentro es menor que cero, ¿sí? El A es lo que está dentro del valor absoluto, ¿sí? Pero que acá
no tenga puesto un signo menos adelante, no quiere decir que el A puede ser positivo o negativo. El A es un número real, me dice, ¿sí? Entonces puede ser positivo o negativo. Y entonces me está diciendo esto, bueno, si este número fuera negativo, le tengo que poner un signo menos adelante. Bueno, ya sabemos que el resultado del valor absoluto de menos 3/5 es 3/5 positivo, ¿sí? ¿Pero por qué? Para que aprendan la definición, ¿sí? Porque según la definición, como lo de adentro es negativo, o sea, un menos 3/5 es negativo, entonces según la definición, esto vale menos 3/5. Por eso es que me queda finalmente, el resultado es siempre positivo, el valor absoluto, ¿sí? Bien, así se define valor absoluto de un número real, ¿sí? Preguntita de parcial o parcialista. El valor absoluto tiene una interpretación en la recta numérica, ¿sí? Y se interpreta geométricamente como la distancia de ese número al origen, ¿sí? Fíjense que si yo tengo en la recta numérica, quiero calcular, por ejemplo, valor absoluto de, ya lo dijimos, menos 5, que sería 5, o el valor absoluto de 5 también es 5, ¿sí? ¿Cómo se interpreta geométricamente el valor absoluto? ¿O qué significa? Vuelvo a repetir. La distancia de ese número al origen, ¿sí? Es decir que, si acá estuviera el origen, valor absoluto de 5, valor absoluto de 5, significa que es la distancia que hay desde 5 al 0, ¿sí? La distancia desde el 5 al origen, ¿sí? Como la distancia siempre es un número positivo, la distancia del 0 al 5 sería de 5 unidades, ¿sí? 5 unidades. Pero si yo calculo la distancia del menos 5 hasta el origen, la distancia también tiene que ser la misma. Bueno, gracias. La distancia del menos 5 hasta el origen, ¿sí? También sería de 5 unidades. O sea, la distancia yo la puedo calcular desde el 0 a la derecha o del 0 a la izquierda. Y por eso el valor absoluto se interpreta como la distancia de ese número al origen. Y fíjense que sea que el número sea menos 5, o sea, negativo o positivo, de cualquiera de las dos maneras, la distancia de ese número al 0 sigue siendo de 5 unidades. ¿Está bien? Entonces, esa es la interpretación geométrica del concepto de valor absoluto, ¿sí? O sea, preguntita del parcial puede ser que diga cuál es la definición de valor absoluto de un número real y cuál es su interpretación desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Bueno, lo que acabamos de decir, ¿sí? Entonces es el número al 0. Es la distancia de ese número al origen. Exactamente. En este caso, ese número es el A. Si yo digo valor absoluto de A, entonces estoy diciendo que es la distancia de A al origen. ¿Estamos de acuerdo? Y así se define el valor absoluto con la llave, distinguiendo los tres casos. En este caso, en el caso del 0 se puede incluir acá arriba, escribiendo si quieren así, también podría ser. Valor absoluto de A. Podría incluir el 0 junto con el primer caso. Es decir, que yo puedo decir que valor absoluto de A vale A si, como dice ahí, si A es mayor, pero acá le agrego o igual. O sea, queda como está si es mayor o igual que 0. Con lo cual, valor absoluto de 0 entraría en este caso, ¿sí? Es igual a 0, entonces vale A, vale 0. ¿Sí? Y vale menos A si A es menor que 0. ¿Está bien? Es equivalente esta definición a esta que tenemos ahí en la pantalla. ¿Sí? Bien.
algunas propiedades de valor absoluto. Cosas que también por ahí se pueden preguntar en el parcial o parcialito, ¿sí? Valor absoluto de un producto es distributivo. O sea, yo puedo calcular valor absoluto de uno de esos factores por valor absoluto de otro, ¿sí? Por ejemplo, valor absoluto de menos 3 por 2 quintos. Esto se puede escribir como valor absoluto de menos 3 por valor absoluto de 2 quintos. Finalmente, esto sería 3 positivo por 2 quintos, ¿no? Eso me daría 6 quintos. Es distributivo con respecto a la multiplicación y también a la división, ¿sí? Si yo tuviera valor absoluto de 4 sobre menos 5, por ejemplo, esto es lo mismo que poner valor absoluto del numerador de 4 dividido valor absoluto de menos 5. ¿Tá? Finalmente, 4 quintos sería. ¿Tá? En la división se puede también separar el valor absoluto. No es distributivo con respecto a la suma o resta, ¿sí? Con respecto a la suma o resta hay otras propiedades. La de la suma se llama desigualdad triangular, ¿sí? La desigualdad triangular dice que en una suma, o el valor absoluto de una suma, siempre va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos, ¿sí? O sea, valor absoluto de la suma lo puedo separar, pero va a ser menor o igual que el valor absoluto del primer término más valor absoluto del segundo término, ¿sí? Y en la resta incluso es un poco más rara la propiedad. La propiedad que vale siempre es que el valor absoluto de una resta, de una diferencia, siempre va a ser mayor o igual que hay un valor absoluto grande que agarra todo, ¿sí? Un valor absoluto de la resta entre los valores absolutos. O sea, el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B y todo eso encerrado entre valores absolutos. ¿Se entiende esa propiedad? A ver si ponemos un ejemplito. Valor absoluto, por ejemplo, de 10 menos 6. Vamos a poner así. Menos 10. Bueno, esto me dice que es mayor o igual que la resta del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. ¿Sí? Esto sería el valor absoluto del menos 10 menos el valor absoluto de 6, ¿sí? Pero todo eso a su vez entre valores absolutos. ¿Sí? Bueno, menos 10 y menos 6, si lo calculan, calculan el resultado del lado izquierdo, me daría menos 16, ¿no? Valor absoluto. Y esto me dice que es mayor o igual que el valor absoluto de menos 10, que sería 10 menos 6, valor absoluto de 6, que es 6, ¿no? Bueno, menos 16, valor absoluto 16. Mayor o igual que 10 menos 6, bueno, 4. El valor absoluto 4, ¿sí? Bueno, esa es la propiedad que se cumple para una diferencia. Tengan en cuenta que el A, tanto el A como el B, pueden ser negativos, es decir, que acá podrías haber tenido también, por ejemplo, valor absoluto de menos 10 menos
entre paréntesis, menos 8. Así, ¿sí? Y esto, bueno, aplicando la misma propiedad, que sería mayor o igual que el valor absoluto del menos 10 en valor absoluto menos el valor absoluto del menos 8 y todo esto entre un valor absoluto más grande, ¿sí? Profe, Sí, Profe, buenas tardes. el valor absoluto de 10 menos valor absoluto de 6, del otro lado. acá. ¿Quitaste el menos del 6 por alguna razón? Porque el menos, fíjese que el menos va afuera del valor absoluto, ¿sí? O sea, acá tengo valor absoluto de 10 menos 6. O sea, el 6 Claro. Sí. no tiene un signo menos, como acá, por ejemplo. ¿Ven? Menos 10 menos 8. Claro. ¿Se entiende? Allá el signo menos lo tenía porque tengo siempre A menos B. Valor absoluto de A menos B. ¿Sí? No es que el menos lo tenía en el 6. ¿Estamos? Bueno, si yo aplico la misma propiedad en este otro caso, menos 10, menos 8, ¿sí? Sería, menos quedaría más. Y menos 10, entonces, más 8, en valor absoluto, tendría que ser mayor o igual que, bueno, valor absoluto de 10, ¿qué es? 10, menos, valor absoluto de menos 8, ¿qué es? 8 positivo. Y ahora, menos 10 más 8, ¿qué me da en este caso? Menos 2. Menos 2. En valor absoluto, mayor o igual, 10 menos 8, 2. Valor absoluto también. Bueno, en este caso se da la igualdad, ¿sí? El valor absoluto de menos 2, que es 2, va a ser mayor o igual, valor absoluto de 2, que es 2. ¿Tá? O sea, la propiedad se cumple siempre, pero teniendo en cuenta esto, que acaba como un doble valor absoluto, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, algunas de las propiedades, hay muchas más que las tienen ustedes por ahí en el apunte. Después vamos a ver si las usamos, cuáles pueden usar y cuáles no. Las que más se usan son estas, ¿sí? Bueno, preguntitas también del parcial. Decir verdadero o falso, por ejemplo. Y acá en lugar de decirle que, qué sé yo, A más B en valor absoluto, les puedo decir menor que el valor absoluto de A más B, sin el igual. ¿Ah? Y la respuesta es falsa, porque no es lo mismo decir menor que menor igual. Acá lo mismo, si esta propiedad no le pongo el menor, como ven acá, en este ejemplo justamente, no se cumpliría. Tiene que tener un mayor o igual. ¿Está bien? Entonces, bueno, preguntitas de ese tipo, verdadero o falso, puede ser. O también les podemos decir, enuncien 3 propiedades del valor absoluto, por ejemplo. Bueno, ahí tienen 4. ¿Sí? Bien, seguimos. Esa, creo que ya les había dicho, se llama la desigualdad triangular. ¿Sí? Bueno, la interpretación geométrica también, su valor absoluto, cuando yo resto entre dos números, ¿sí? El valor absoluto se puede usar para calcular la distancia también entre dos números reales. ¿Ya? Hay una pregunta. Profesor, perdón. Sí, pregunte. Giselle escribió en el chat, Sí. no la estaríamos escuchando y tiene una consulta. Bueno. Es por qué al número absoluto de menos 16 lo baja como positivo y es porque el valor absoluto de menos 16 es 16. Claro. El valor absoluto el valor absoluto de un número real siempre queda ese número real, pero positivo, ¿sí? Sin el signo. O sea, si tuviera un signo menos, le tenemos que cambiar el signo para que me quede positivo. Como vimos ahí en la definición que estaba en la pantalla, ¿sí? Cuando el número que está dentro del valor absoluto es un número positivo, me queda como está. Y cuando tengo el valor absoluto de un número negativo, le tenemos que cambiar el signo para que me quede positivo, ¿sí? Así como decíamos,
el valor absoluto de un número es la distancia de ese número al origen, ¿sí? El valor absoluto de la resta entre dos números se puede interpretar como justamente la distancia que hay entre esos dos números, ¿sí? Pensando en la resta numérica, ¿sí? Imagínense que yo quiero encontrar la distancia que hay, pongamos un número fácil, desde el 2 hasta el 18, ¿sí? Si esta fuera la recta numérica, imagínense que por acá estará el 0, ¿sí? Por acá tengo el 2 y el 18, ¿sí? ¿Cómo calculo la distancia del 2 al 18? ¿Cuánto hay de distancia entre el 2 y el 18? 16. 10. ¿Cómo lo sacaron? 18 menos 2. 18 menos 2. La distancia entre esos dos números es 18 menos 2, 16. ¿De acuerdo? Pero si yo digo la distancia del 2 al 18, o digo la distancia del 18 al 2, tiene que ser la misma, independientemente de cómo la calcule, ¿sí? Obviamente tengo que restar para encontrar la distancia entre esos dos números. Pero bueno, si yo resto al revés, 2 menos 18, tengo que asegurarme que la distancia también me dé 16. Es decir, la distancia siempre me tiene que dar positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Le pongo en valor absoluto, ¿sí? La distancia entre dos números en la recta numérica se calcula como la diferencia entre esos dos números, ¿sí? Y no importa cómo reste, puedo restar como acá dijeron ustedes, 18 menos 2, o si resto al revés, 2 menos 18 me tiene que dar lo mismo. En este caso, 2 menos 18 me daría menos 16, pero en valor absoluto me sigue dando 16, ¿sí? Entonces, se define la distancia entre dos números en la recta numérica de la siguiente manera. Si A y B son las abscisas de dos puntos, en la recta numérica, ¿sí? Es decir, como dijimos acá, el 2 y el 18, supónganse que acá, en lugar de tener 2 y 18, si hubiese puesto A y B, ¿sí? A y B son dos números cualquiera en la recta numérica, ¿sí? Y entonces dice, si A y B son dos puntos de la recta, entonces la distancia o el valor absoluto entre la resta de A y B es la distancia entre A y B, lo que estábamos diciendo acá, ¿sí? Si yo quiero calcular la distancia entre A y B, puedo restar valor absoluto de A menos B, que va a ser igual a, si calculo al revés, la distancia de B menos A. Y eso se escribe así, distancia, por ejemplo, de AB. Distancia de AB lo escribimos así, como el valor absoluto de la resta entre A y B, ¿sí? Bueno, lo mismo que estamos diciendo, es la distancia de AB, es la medida del segmento que tiene sus extremos en A y en B, ¿sí? El segmento de extremos. Segmento de extremos A y B. Quiere decir que la punta de esos segmentos está ubicada en el punto A y la otra punta está en el punto B. Son los extremos del segmento AB. ¿Se entiende eso? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a utilizar esta noción de valor absoluto para, por ejemplo, describir algunos conjuntos.
A ver cómo escribimos eso usando el valor absoluto. ¿Y cuál sería ese conjunto? Por ejemplo, en el práctico, ahora vamos a ver algún ejercicio, no sé si el 13, el 14, alguno de esos, tienen que usar algo de esto, ¿sí? Dice, bueno, yo quiero averiguar cuál es el conjunto de números reales cuya distancia a 2 es menor que 5, ¿sí? Imaginémonos, entonces, en la recta numérica, y yo quiero que la distancia a 2, ¿sí? Estoy calculando la distancia a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar en la recta numérica el 2, ¿sí? Para empezar. Y yo quiero que esa distancia sea menor que 5, ¿sí? Entonces, como vimos con la distancia, yo podría tomar 5 unidades para la derecha o 5 para el otro lado, para la izquierda, ¿sí? Y yo quiero que la distancia al 2 sea menor que 5, entonces, si tomo una distancia de 5 unidades, tomo una distancia de 5 unidades para la derecha, ¿qué número tendría acá? El 7. Este sería, porque estoy contando desde el 2, ¿no es cierto? Desde el 2, 5 para la derecha, me muevo 5 lugares, imagine que estaría acá, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y acá estaría entonces, supongamos, 7, ¿está bien? Este sería entonces el número que, ¿cómo lo obtengo? Haciendo 2 más 5, en este caso, bueno, me daría el 7. Ese sería si la distancia fuera, ¿cuánto? Si la distancia fuese de 5, ¿está bien? Si yo quiero que la distancia sea menor, ¿qué podría tomar? Por ejemplo, podría tomar, en lugar de tomar 7, podría tomar el 6, o el 5, o el 5. Estaría por acá, supongamos. Es decir, si yo cuento la distancia desde el 2 hasta el 6, por ejemplo, la distancia ya va a ser menor que 5. ¿De acuerdo? Estamos buscando los números cuya distancia al 2 es menor que 5. ¿Se entiende? Entonces, si yo tomo una distancia justito de 5, llegaría hasta el 7. ¿Sí? El 7 sería el que está justo a una distancia de 5 unidades desde el 2, contando desde el 2, ¿sí? Entonces, si yo quiero que la distancia sea menor que 5, ¿qué tengo que tomar? El 6 o el 5 o cualquiera de los que esté por acá. Profe, ¿no Una tendría que pregunta. al 2? Al menos 2, decís vos del otro O lado. sea, el 2 para el... Claro, exacto. La distancia, como habíamos dicho, yo puedo contar hacia la derecha 5 unidades, pero también podría tomar 5 unidades, 5, si tomo 5 unidades para la izquierda, ¿con qué número me voy a encontrar de este otro lado? ¿Cómo haría la cuenta? Al 2, al que está en el medio, digamos, le resto, si yo quiero una distancia de 5, le resto 5, ¿sí? Y entonces 2 menos 5, que me daría el menos 3, sería el que va a estar acá. ¿Está bien? El menos 3, de nuevo la misma historia. El menos 3 estaría ubicado a 5 unidades de distancia desde el 2, contando desde el 2. Si yo me voy desde el 2 hasta el menos 3, como habíamos visto, saco la distancia, restando, y veo que la distancia es de 5. Pero como yo quiero que la distancia sea menor, ¿cuál tendré que tomar? ¿O qué números reales van a estar a una distancia menor que 5? Del menos Cualquiera de los que 4 al están 1. acá. ¿Sí? Es decir, si Profe, yo una pregunta. Sí, Ahí se puede escribir como notación de intervalos, por ejemplo, entre paréntesis, menos 3 al 7 sería, sin incluir exacto, eso es al a lo menos que 3 y vamos, al ahí 7. vamos. Bien, 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 a eso vamos. Es decir, ahí estamos buscando cuáles son los números cuya distancia al 2, dijimos, es menor que 5. Entonces dijimos, bueno, si me muevo para la derecha,
puedo tomar cualquiera de estos números reales que está acá antes del 7, diríamos. O si cuento para la izquierda la distancia de 5 unidades, para que sea menor, tengo que tomar cualquiera de los que está acá, antes del -3. Entonces, todos los números reales que están acá, entre medio, en este intervalo justamente, todos los que están acá van a cumplir esa condición. ¿De qué? De que la distancia de cualquiera de esos números hasta el 2 va a ser menor que 5. ¿Está bien? Y entonces, ese conjunto, ¿cómo lo puedo expresar? Como decía por ahí nuestra compañera, en forma de intervalo, diciendo que este es el intervalo de los x, por así notarlo de alguna manera, pertenecientes al intervalito -3 al 7. Hay que ver si lo incluye al 7 o no. No lo incluye. ¿Por qué? Porque la distancia me pide que sea menor que 5. Entonces, el intervalito va a ser -3, 7. ¿Está bien? O si lo quiero con la otra notación, acuérdense que hay una equivalencia entre la notación de intervalos y las desigualdades. También puedo decir esto mismo diciendo que x está comprendido entre -3 y 7. ¿Está bien? Notación de intervalos, notación con desigualdades, la representación gráfica, lo que tenemos ahí arriba, ¿sí? Y de la forma coloquiales como está escrito en la pizarra, ¿sí? Es decir, describir o encontrar ese conjunto de números reales. ¿Qué conjunto? Justamente el que estamos queriendo encontrar, el conjunto de números reales cuya distancia al 2 es menor que 5. ¿Está bien? Siempre que hablemos de distancia entre números reales, voy a usar el concepto de valor absoluto. ¿Está bien? Bueno, de esta manera puedo expresar ese conjunto, ¿sí? A ver si tenemos alguno parecido. Ahí, y me faltó justamente la otra notación que es esta, ¿sí? Si yo quiero decir que la diferencia, digamos, ¿cuáles son los números reales cuya distancia al 2 es menor que 5? ¿Cómo encuentro la distancia de esos números reales hipotéticos que no los conozco? O sea, estoy buscando la distancia de un cierto número real al 2, ¿sí? La distancia de esos números reales los represento con la letra X, porque no los conozco, no sé cuál será, ¿sí? Y entonces, ¿cómo encuentro la distancia de ese número X al 2? Distancia de un número a otro, habíamos dicho que era valor absoluto, de la resta. Entonces, si yo quiero distancia de esos números reales al 2, ¿cómo lo escribo? Valor absoluto de x menos 2. Así estoy escribiendo la distancia de ciertos números reales al 2. ¿De acuerdo? De esa manera, con valor absoluto, estoy diciendo o estoy expresando la distancia de un número real al 2. ¿Cómo lo escribo? Así, con valor absoluto de la resta entre esos números reales y el 2. Y si yo quiero que esa distancia sea menor que 5, bueno, menor que 5. ¿Está bien? De esa manera, eso que está escrito con valor absoluto es equivalente, o cuáles son esos números, o la solución, digamos, de esa desigualdad, es lo que escribimos acá, ¿sí? Todos los números que están comprendidos entre el -3 y 7. ¿Se entiende? Vamos con otro ejemplito, a ver si hay. Ahora me dice, al conjunto de los números reales, cuya distancia al -6, en este caso, es mayor o igual que 1/2. A ver cómo escribimos eso. Vamos a leer de nuevo lo que dice. Conjunto de números reales, primero lo voy a expresar con valor absoluto, ¿sí? ¿Cómo escribiría? Usando la notación de valor absoluto,
eso que está escrito ahí con palabras, ¿sí? Si me dice conjunto de números reales cuya distancia al menos 6, ¿qué tengo que hacer para expresar esa distancia? Valor absoluto de esos números reales, que lo voy a llamar X, para decir distancia al menos 6, ¿qué voy a escribir? Distancia al menos 6 sería valor absoluto de la resta entre estos números y menos 6. Como acá el número al que estoy calculando la distancia es ya menos 6, ahí tengan cuidado, porque yo voy a tener que restar menos, porque para calcular la distancia es la resta, pero es la distancia entre esos números y el menos 6, o sea, va a ser menos 6. Si yo en cambio digo la distancia de un número real al 2, como dijimos hoy, ahí habíamos puesto x menos 2, porque el número era el 2 positivo, ¿sí? Es la distancia, es la resta entre esos números y bueno, en este caso el 2, ¿sí? Pero el menos porque se define así la distancia, ya lleva un menos. Ahora, si el número al que estoy calculando la distancia es negativo, fíjense que acá en realidad menos 6, en realidad me va a quedar más. Podría decir que acá va a ir cambiado de signo ese número, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta ahora agregar para decir que quiero los números cuya distancia al menos 6 que sean mayor o igual que un medio? ¿Cómo escribo eso? Bueno, esto que escribí acá, mayor o igual que un medio. ¿Está bien? De esa manera, escribí lo que está escrito ahí con palabras, lo escribimos acá de esta manera con valor absoluto. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre entonces que estoy hablando de distancia, como dice acá, distancia a menos 6, va a ser x menos 6, bueno, en valor absoluto. ¿Sí? Y es lo que me quedó acá. ¿Cómo se resuelve o cómo se encuentra el resultado? Si yo quiero ubicar la distancia a menos 6, acá en la recta numérica, voy a escribir, podría decir que es este numerito cambiado de signo, porque yo quiero calcular la distancia a menos 6. Entonces voy a ubicar en la recta numérica menos 6, y a partir de ahí yo ¿qué quiero? Una distancia de un medio. Olvidémonos por ahora de si es mayor o es menor. Si fuera una distancia de un medio, ¿qué tendríamos que hacer? Desde el menos 6, contar un medio para la derecha y un medio para la izquierda. Es decir, desde acá me muevo para cada lado un medio. Sería sumarle y restarle un medio. Sería que al menos 6 le voy a sumar y restar un medio. Exactamente. Es decir, que el numerito que va a estar acá a la derecha sería menos 6 más el 1 medio. ¿Sí? Y eso me da menos 12 más 1, menos 11 medios, ¿no? Ese sería el numerito que va a estar acá en este puntito a la derecha. ¿Tá? Y del otro lado, si hago la cuentita, menos 6 menos 1 medio, eso me daría 2 por 6, 12, menos 12 y menos 1, menos 13 medios. Sería... Profe, Sí, una pregunta. ¿No sirve si pongo decimales ahí? sí, podría contarlo con decimales, sí, sí. El tema es que acostumbrate o por lo menos entender cómo se encuentra este número de la derecha y el de la izquierda, ¿sí? Porque si yo en lugar de ponerte números enteros acá para hacer las cuentas fácil, pusimos menos 6 y un medio, que es fácil sacar la cuentita, ¿sí? Pero yo si te hubiera puesto, no sé, 21 tercios y quiero que la distancia a ese número sea menor que 7 quintos, ¿está bien? Ahí ya no es tan fácil contar a mano, digamos, para un lado y para el otro y buscarlo en decimales, ¿se entiende?
Sí, entiendo, Y profe. en este caso, sí o sí voy a tener que partir de este número y sumarle y restarle, será 7 quintos para un lado y 7 quintos para el otro. ¿De acuerdo? Por Sí. eso yo les acostumbro a hacer la cuentita esa para que vean cómo encuentro el numerito de la derecha y cómo encuentro el numerito de la izquierda. Porque si estos son fracciones ya cuesta un poco más encontrarlo, ¿sí? Bueno, entonces al menos 6 le sumo y le resto para encontrar el menos 11 medio, que sería el de este lado, y el menos 13 medio, el que está a la izquierda, ¿sí? Eso si fuera que la distancia es justo menos 11 medios, ¿sí? Ahora, si yo quiero que la distancia sea mayor o igual que 11 medios, ¿qué números tendré que tomar en la respuesta? Los que están del menos 11 medio, ¿para dónde? A la derecha. Para la derecha, o sea, para que la distancia sea mayor que un medio, yo voy a tener que llegar más a la derecha del 11 medio, ¿sí? Es decir, cualquiera de los números que está del 11 medio a la derecha, o ¿de dónde? Del menos 13 medios a la izquierda, ¿sí? Cualquiera de los que están, podríamos decir ahora, del lado de afuera del intervalo. Vayan relacionando hoy, en el ejemplo anterior, en el que tenía un menor que 5, cuando tienen un menor, el resultado o el intervalo solución son todos los que están adentro del intervalo. En cambio, cuando tengo un mayor o mayor o igual en este caso, el resultado es lo de afuera del intervalo, ¿sí? Es decir, de aquí a la derecha y del menos 13 medios para la izquierda. Eso, si lo escribo en forma de intervalos, ¿cómo lo escribiría? X pertenece a qué intervalos. Menos infinito a menos 13 medios, incluido. Y después de Unión, ¿sí? 11 Lo y voy a escribir medio. acá abajo. Unión sería desde el menos 11 medios Sería a con corchetes, el 13 acá, medio. tienes razón. ¿En el menos 13 medios lo incluyo o no lo incluye? Como me pide que la distancia sea mayor o igual, entonces el Incluye. menos 13 medios lo incluye con un corchete y el menos 11 medios también lo incluyo con corchete, ¿está bien? Y ahí para adelante. ¿Vamos? Bien. Bueno, otro ejercicio. Representar, dice gráficamente, la recta numérica, los siguientes conjuntos. Puede ser parecido al que tienen en el práctico. Algo similar a lo que estábamos representando recién, nada más que, bueno, recién estaba escrito con palabras y lo pudimos encontrar de esa manera. Ahora, si yo quiero representar ese conjunto numérico, ¿sí? Eh, me dice los X pertenecientes a los números reales, o sea, el conjunto de los números reales, tales que, pasa eso, tales que valor absoluto de X menos 2 es menor que 5, ¿saben? Escrito con palabras, ¿qué me diría o qué me estaría diciendo este valor absoluto? ¿O qué conjunto de números quiero encontrar? Y lo quiero escribir con palabras a esto. ¿Qué me dirían? El conjunto de números reales, tales que, como tengo una resta y un valor absoluto, ¿qué estoy diciendo ahí con eso? La distancia La distancia 2. La Al menos distancia de esos números al 2, en este caso, es menor que Menor 5. que O sea, 5. estoy buscando entonces
el conjunto, escrito con palabras eso mismo, ¿sí? El conjunto de números reales tales que su distancia a este número cambiado de signo, o sea, si acá tengo un -2, voy a poner su distancia a 2, y en este caso es menor que 5, ¿de acuerdo? Bueno, creo que el mismo ejercicio que habíamos hecho hoy. En la recta numérica, para encontrar ese conjunto, ¿qué escribo acá en el medio? ¿Qué número? Si El estoy 2. buscando la distancia al 2, escribo el 2, ¿sí? Acuérdense que el que está en el valor absoluto, pero cambiado de signo. Si acá dice -2, es la distancia al 2. Y el 2 es el que ubico en la recta numérica, ¿sí? Y ahora cuento una distancia para cada lado de, ¿cuánto? De 5. Creo que es el que hicimos. Menor que 5. Y entonces, claro, si yo quiero que la distancia sea menor que 5, ahora tengo que buscar los numeritos que están acá en los extremos, sería, el cual sería 2 más 5 y 2 menos 5. Entonces, el de la derecha sería 2 más 5, 7. El de la izquierda, 2 menos 5, menos 3. ¿Está? Es que hicimos hoy. Y para que la distancia sea menor que 5, entonces tengo que tomar cualquiera de los números que están dentro del intervalo. O sea, la solución sería los x que pertenecen al intervalo -3, 7. En este caso, como es menor, no lo incluye ni el 7 ni el -3. ¿Está bien? A ver si hay otro. Bueno, ese otro que tenemos ahí, escrito con palabras, ¿qué serían? Los números cuya distancia, ¿a quién? Al 1. A 1. Bien, lo copio acá de vuelta, eso que está escrito ahí. X menos 1, valor absoluto, mayor o igual que 3. ¿Está bien? Lo escribo con palabras. Sería entonces el conjunto de números reales tales que su distancia ¿a quién dijimos? A 1. A 1. Y en lugar de menor, en este caso, es mayor. Mayor o igual que 3 en este caso. ¿Está bien? ¿Y cómo lo voy a resolver? Si dibujo la recta numérica, ¿qué número voy a poner en el medio? El 1. El 1. Voy a contar para cada lado una distancia de ¿cuánto? De 3. Es decir que acá, a la derecha, ¿qué número encuentro? Este sería el 1 más 3. ¿Está? 4. Para la izquierda, 1 menos 3 menos 2. ¿Sí? Este sería el 1 menos 3. ¿Está? Como quiero que la distancia sea mayor o igual, ¿cuál va a ser la solución? Para que la distancia sea mayor, ¿qué tengo que tomar? En lugar de llegar hasta el 4, tendré que tomar una distancia mayor, es decir, todo lo que sean mayores que 4 o menores que -2. Escrito en forma de intervalo, sería Menos infinito 1. de menos infinito Menos 2. al -2. Incluyéndolo. ¿Está bien? Sí. Al -2, Unido. unión desde 4. 4 en adelante. El 4 al infinito. Desde el 4 a más infinito. ¿Estamos? Bien. Ahí está representado. Bueno, tenemos otro parecido.
los números reales cuya distancia ¿a quién? A un medio. ¿A un medio o a menos un medio? Acuérdense que A a menos. este cambiado de signo sería, ¿eh? Entonces, Menos puedo un medio. escribir acá más un medio y quiero que la distancia sea menor que 1. Menor o igual. Bien, entonces, estamos buscando el conjunto, siempre lo mismo, el conjunto de números reales tales que su distancia a, acá pondría, menos un medio, y es menor que, menor o igual que, bueno, 1. ¿Está bien? De nuevo, hago el dibujito. En la recta numérica voy a escribir en el medio, ¿qué número? El menos un medio. Menos un medio, ¿sí? Estamos buscando la distancia a menos un medio. Menos un medio. Y si yo quiero que la distancia sea menor que 1, menor o igual, tendré que tomar 1 para cada lado. ¿Cuál encuentro acá a la derecha? Menos un medio más 1. Tienen que hacer la cuenta, ¿sí? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da ese cuentita? Un medio. Medio, ¿no? ¿Cómo hacen la cuantita esta fácil? Multiplico el 2 por el 1. 2 por 1, 2. Sí. Menos 1. Me queda 1. O sea, un medio. ¿Cómo encuentro el del otro lado? Que sería el Menos 3 medio. menos un medio y menos 1, ¿no es cierto? Vuelvo a hacer la cuantita. 2 por el menos 1 me daría menos 2. Y menos el 1 que tengo acá, menos 3 medio. Profe, una consulta. ¿El del Bien. medio sería menos un medio? Sí. ¿De dónde arranca? Menos un Acuérdense medio. que en el medio, el número que va en el medio, si yo estoy calculando la distancia a números reales tales que su distancia a menos un medio. Entonces ese es el que pongo en el medio, ¿está bien? O si lo querés mirar de esta definición que tengo acá arriba, con el valor absoluto, acá dice valor absoluto de x más un medio, ¿sí? Acuérdense que si estoy calculando la distancia, estoy calculando la distancia en realidad al menos un medio. Para que acá haya un más, estoy calculando la distancia a menos un medio. Es decir, este numerito cambiado de signo. ¿Por qué es menos? Entonces, si yo quiero que la distancia sea menor que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tendré que tomar? ¿Lo de afuera o lo de adentro del intervalo? Acá estoy a 1 de distancia para cada lado, ¿sí? Si quiero que la distancia sea menor que 1, ¿cuál sería el resultado, digamos? ¿Cuál sería el intervalo? Solución. X pertenece ¿a dónde? De menos 3 medio a un medio. Incluidos porque dice menor o igual. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno. Sí, está terminando la lista. Bien. A ver si hay otro. Bueno. Este es muy parecido, fácil. Lo dejo para ustedes. Cuando es mayor, fíjense lo que les decía hoy, ¿ven? Cuando yo tengo una distancia y quiero que sea mayor, tengo que tomar lo de afuera del intervalo, ¿sí? Si yo tengo un menor o un menor igual, como el de arriba, tengo que tomar lo de adentro del intervalo, ¿sí? Pero, ¿por qué no se tomó la de Porque es menor. Cuando es menor, tomo lo de adentro. Menor o menor igual.
¿Qué sería el primero o este? ¿Ves? Tengo un signo menor, menor igual, y allá tengo un signo menor. ¿Qué tomamos? Lo de adentro del intervalo. Y ahí en el segundo, que tengo mayor, mayor igual, y acá también, va lo de afuera. ¿Se entiende? Bueno, otro ejercicio. No, está repetido. Lo que estuvimos haciendo hasta ahora. En realidad están las respuestas, digamos, ¿sí? Los que hicimos, está escrita la respuesta. Bien. Bueno, con esto terminamos lo de valor absoluto. Vamos a ver algún ejercicio de la práctica, por las dudas. Bien. El 13 habíamos hecho el otro día algo, ¿sí? Vamos ahora al 14. Profe, Sí, ¿puede explicar el 14i? bueno, vamos a ver. En el 14 dice calcular aplicando la definición de valor absoluto. Cuando tienen que hacer cálculos con números, no tienen ningún problema. Por ejemplo, en el A, valor absoluto de 49, ¿cuánto es? 49. ¿Sí? En el apartado D, vamos al apartado D. Después hacemos el I que me habían pedido, ¿sí? Estamos en el ejercicio 14 del trabajo práctico, 14 y el apartado D, que me pide valor absoluto del número pi menos 4, ¿sí? Yo lo que tengo que saber para poder calcular el valor absoluto es si lo de adentro es positivo o es negativo. Entonces, el número pi, ¿cuánto vale? En decimales aproximadamente. 3,14. 14, 16. 3, 14, 15, bla, bla, bla. Sí. Si yo resto 3,14 menos 4, ¿esto me va a dar positivo o negativo? Negativo. 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 Como me da negativo, entonces yo puedo calcular el valor absoluto poniéndole un signo menos adelante de lo que está comprendido en las barritas. Es decir, esto sería menos, y entre paréntesis, pi menos 4. ¿De acuerdo? Saco las barritas de valor absoluto, pero yo por la definición, estoy aplicando la definición, ¿sí? Que decía que si lo de adentro era positivo, quedaba como está. Y si lo de adentro es negativo, le tengo que poner un signo menos adelante. O sea, le tengo que cambiar el signo para que el resultado me dé positivo. ¿Está bien? Como yo sé que esto es negativo, entonces digo, bueno, le pongo un signo menos. ¿Está bien? Y eso es equivalente, o sea, el resultado sería menos, puedo sacar el paréntesis ahora, como está precedido por un signo menos, cambio los signos. Esto sería menos pi más 4. El resultado sería menos pi más 4, o si lo prefieren al revés, 4 menos pi. ¿De acuerdo? Vamos a otro. El B lo van a poder hacer fácil porque es calcular el valor absoluto y restar. El C lo van a poder hacer fácil. Vamos a ver el E. ¿Qué sería? El valor absoluto de menos la raíz de 3 menos x cuadrado.
cualquier valor que yo le dé a la x, ¿sí? Cualquier valor, ojo, tengan presente que acá no es menos x elevado al cuadrado, porque si fuera así, cualquier número al elevarlo al cuadrado me daría siempre positivo, ¿está bien? Pero esto en cambio, el signo menos está afuera del cuadrado, ¿sí? No está elevado al cuadrado. Entonces, cualquier valor que yo le dé a la x, al elevarlo al cuadrado, ¿qué signo me daría? Positivo. Positivo. Pero como tiene un signo menos, me va a dar Claro. negativo. Y además, yo tengo un menos raíz de 3. Supóngase que en lugar de ser menos la raíz de 3, que es un número por ahí medio complicado, pongamos que esto sea menos 3, lo mismo, menos x al cuadrado. Dijimos, el x elevado al cuadrado siempre positivo, con un menos siempre negativo. Y si a su vez a esto le agrego menos 3, ¿qué resultado o qué signo me va a dar todo eso? ¿Qué signo me va a quedar todo esto? Negativo. Negativo. Negativo, ¿se dan cuenta? Porque estoy teniendo menos la raíz de 3, que es un número negativo, y menos otro número que con el menos delante siempre va a ser negativo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto me da negativo. Si lo de adentro es negativo, yo puedo calcular el valor absoluto cambiándole el signo. Es decir, que voy a poner menos y entre paréntesis todo esto. Vale decir que el resultado sería menos con menos, quedaría más la raíz de 3, o sea, la raíz de 3 positiva, y este también cambia de signo, me va a quedar más x al cuadrado. ¿Está bien? O sea, puedo sacar las barritas de valor absoluto, pero como yo estoy seguro que esto siempre me va a dar negativo, entonces le cambio el signo. ¿Está bien? Me va a quedar así. ¿De acuerdo? ¿Cómo será el i? Me preguntaba nuestra compañera por ahí. Hay varios valores absolutos, así que sería, a ver, menos 1, menos, el i tienen así, menos 1, menos, hay un valor absoluto, y acá tengo 1, menos, valor absoluto, de menos 1, cierro un valor absoluto y cierro el otro valor absoluto. Así, ¿lo ven? Este menos 1 que está afuera, no tiene valor absoluto. Y acá hay un valor absoluto grande que agarra un 1 menos valor absoluto de menos 1. Lo que copié acá, ¿sí? ¿Cómo resolvemos entonces eso? Igual. Menos 1, este menos 1 que está fuera del valor absoluto, por ahora lo mantengo. Profe, se te desconectó el Zoom, me parece. A ver. Esperamos un ratito. Lo seguimos viendo, profe. Ah, ¿se ve? Bueno. Ah, el que se desconectó es el mío, no hay problema. Ustedes me ven igual por la pantalla. Bien, entonces decía, el menos 1 que no tiene, que está fuera del valor absoluto, lo mantengo como está. Menos, y vamos a ir resolviendo lo de adentro de este valor absoluto. Pongo el valor absoluto grande que tengo afuera primero, 1 menos, y voy a resolver este de acá. Valor absoluto de menos 1, ¿cuánto me da? 1. 1 positivo. El menos que tenía acá lo sigo manteniendo este, ¿sí? Cierro el valor absoluto grande. ¿Y ahí qué me queda? 1 menos 1, 0. O sea, todo esto me da 0. Entonces me quedaría menos 1 menos el valor absoluto de 0. O sea que el resultado final, ¿qué sería? 1. Menos 1. ¿Está bien? No sé quién lo había preguntado, si se entendió. Sí, se entendió, profe. Bueno, vamos a ver el... No sé si quieren hacer el G o el H, que son los dos parecidos. Hacemos uno de esos. ¿Cuál les gusta más?
que es lo mismo. Vamos con el H. Vamos con el H. Le dice valor absoluto de A menos B. Y ahí les aclara que A es menor que B. Si A es menor que B, ¿para qué me dice eso? Porque yo tengo que saber si lo de adentro es positivo o negativo. La misma pregunta que nos hacemos siempre. Lo mismo va a pasar en el G. Si yo quiero resolver 5 menos X, necesito saber si lo de adentro, o sea, ese 5 menos X, es positivo o es negativo. Para eso les da esta información. En este caso, que la X mayor que 5, o en el H nos dice que A es menor que B. Pues si A es menor que B, de nuevo, la misma pregunta. ¿Qué signo me va a dar esto? Negativo. Negativo. A es menor que B, esto me va a dar negativo. Entonces el valor absoluto de A menos B va a ser lo mismo que esto cambiado el signo, lo puedo escribir directamente así, B menos A, ¿ya? ¿Se entiende? Le puse un signo menos adelante, ¿sí? Y ponerle un signo menos significa que el B me va a quedar positivo y el A tiene que quedar negativo. ¿Se entiende? Porque lo hice todo junto ahí. Si no lo hacen en 2 pasitos como estábamos haciendo. Es decir, que A menos B, como lo de adentro es negativo, le tengo que poner un signo menos adelante. Y decir menos A menos B es cambiar de signo al A y al B. O sea, el A va a quedar negativo y el B va a quedar positivo. Entonces el resultado sería menos A más B. ¿De acuerdo? Y decir menos A más B sería lo mismo que decir B menos A. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Es escribirlo nada más al revés. Bueno, en definitiva, como yo sé que lo de adentro es negativo, se da vuelta, se cambia el signo básicamente, ¿sí? Bien. Ejercicio 15. ¿Qué números reales verifican el apartado A? ¿Qué números reales verifican la condición que el valor absoluto de X es menor que 2? ¿Lo hacemos? Vamos con el 15. ¿Qué números reales verifican la condición que el valor absoluto de X sea menor o igual que 2? Dijimos, ¿qué representaba el valor absoluto de X o el valor absoluto de A? Habíamos definido hoy. ¿Qué representaba geométricamente el valor absoluto de X? La distancia La distancia de ese número al al origen. origen. Porque esto, si quieren imaginarlo como lo que estábamos haciendo recién, con distancia, lo mismo, sería lo mismo que decir la distancia de X al 0, ¿sí? X menos 0, en distancia, ¿sí? Distancia al origen, menor o igual que 2, ¿cómo lo representaba en la recta numérica? En el medio, ubicaba, ¿qué número? Estoy sacando distancia al origen, ¿qué voy a poner acá? El 2. 0. Dos. ¿Bien? Y si quiero que la distancia sea menor que 2, menor o igual en este caso, ¿qué tendré que contar? Desde el 0, 2 para cada lado. O sea, de un lado voy a estar en el 2 y en el otro lado en el menos 2. Y si la distancia yo quiero que sea menor, ¿qué tenía que tomar? ¿Lo de afuera o lo de adentro del intervalo? Lo de adentro. Entonces la respuesta, ¿qué números reales verifican la condición de esa? ¿Qué números reales? Los X que pertenecen al intervalo menos 2, 2. ¿De acuerdo? En el B, ¿cómo lo resolverían? Lo mismo, pero Valor absoluto de X mayor que 10. ¿Qué representa? Los números, 0 al 10, pero los que están del 10 los para que están adelante. afuera sería, ¿está bien?
O sea, valor absoluto de x representa la distancia al 0. Y si yo quiero que la distancia sea mayor que 10, como dice ahí, sería que acá voy a tener el 0, acá voy a tener de cada lado menos 10, y el 10 mayor o mayor o igual van a ser de ahí para afuera, digamos, lo de afuera del intervalo. ¿Está? Es decir, que acá sería menos infinito a menos 10, unión de 10 a infinito. La respuesta, ¿sí? Bueno, el Profe, C. ¿Sí? ¿Alguien viene a preguntar algo? sí, yo me perdí en el B. En el B. En el B te decía, ¿qué número representa o cuáles son los números cuya valor absoluto de esos números mayor que 10, decía, ¿sí? Decía el ejercicio. ¿Qué significa el valor absoluto de x? Dijimos que representa la distancia de ese número, de esos números al origen, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, si es la distancia al origen, ¿qué voy a ubicar? El origen en el medio, porque esto como sería como decir la distancia de x al 0, ¿sí? Sí. Valor absoluto de x, lo mismo que decir valor absoluto de x menos 0. Y entonces, ¿qué digo? Distancia al 0. Ubico en la recta numérica, ubico el 0 en el medio, y si yo quiero que la distancia sea mayor que 10, tendré que tomar desde el 0, 10 para la derecha, 10 para la izquierda, tendría que tomar ahí el menos 10, o sea, de un lado tendría el 10 y del otro lado el menos 10. Y si quiero que la distancia sea mayor, habíamos dicho que cuando tengo un signo mayor, pinto lo de afuera del intervalo. Es decir, que sería del 10 para la derecha o del menos 10 para la izquierda. ¿Tá? O sea, la respuesta sería los x que pertenecen de menos infinito a menos 10, corchete en este caso, unión de 10 a infinito. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, hasta aquí. Bueno, el que quedaba el C es parecido, después lo piensan. Hacemos alguno más del 16-17 y dejamos acá por hoy. El 16 dice lo mismo, formular y resolver usando la interpretación gráfica del concepto de valor absoluto. Distancia. ¿Cuál es el conjunto de números cuya distancia al 2 es igual a 4? En el A me está pidiendo entonces números cuya distancia al 2 es igual a 4, me pide acá. No me pide ni mayor ni menor. En este caso me pide igual. Primero, ¿cómo escribo esto con valor absoluto? Estoy hablando de distancia, valor absoluto. Valor absoluto de x Valor absoluto de menos x 2. menos 2, ¿están todos de acuerdo? Números, Sí. los represento con la x a esos números, cuya distancia a 2 es x menos 2 en valor absoluto. ¿Vale? Y quiero que esa distancia sea igual a 4. Entonces, ¿cuáles serán esos números? ¿Cómo los encuentro? Bueno, encuentro... 4 y menos 4. A ver. Perdón. No, En el medio, ¿cuál pondrían? El menos 2. El 2. El 2 positivo, El correcto. 2. Y de ahí cuento una distancia de 4, quiero, 4 para cada lado del 2, a partir del 2. De este lado, ¿cuál estaría? El 6. El 6. Y de este lado, El menos 2. 2 menos 4, menos 2. Menos 2. ¿Se entiende? Sí. Entonces, los números que están a una distancia de justito de 4, acá yo no quiero ni lo de adentro ni lo de afuera del intervalo, solo los que están a una distancia de 4, exactamente 4. Entonces, la solución, en este caso, lo tengo que escribir
entre llavecitas, porque sería solamente el menos 2 o el 6 la respuesta, ¿sí? No es un intervalo. ¿No se usa el punto y coma en ese caso? Punto y coma, ¿sí? Menos 2, punto y coma, 6. Lo escribo entre llaves, porque acá no es un intervalo, sino que serían los dos únicos números reales cuya distancia al 2 es 4. ¿Se entiende? Bien. Y el B lo escribimos con valor absoluto. A ver si lo están leyendo en la pantalla. De X más un B. Lo voy a agrandar por si no se ve bien. Bien. No, perdón. Ahí estamos, esperen un cachito. Menos. Bueno, ahí está en la pantalla del B. 16B, ¿qué dice? Conjunto de números cuya distancia a menos un medio es igual a 7 medios. A ver cómo, no quiero borrar el anterior. No lo voy a escribir con palabras, directamente lo planteamos. ¿Cómo sería? Distancia a menos un medio, ¿qué escribo? X menos un medio. X menos un medio. Menos un medio. Tengan cuidado acá. Claro. Menos sería. O sea que en realidad me va a quedar X más un medio. El planteo sería con un más un medio, ¿sí? Porque acuérdense que distancia, ahí pongo una resta. Pero si la distancia a un número negativo, sería menos que tengo que poner, ¿sí? Bueno, entonces me queda más un medio y quiero que sea igual, ¿sí? O sea que si en un examen nos dan ese, por ejemplo, tendríamos que poner primero el X menos un medio o directamente podríamos Pueden poner directamente X más un medio. Ya cuando estén más cancheros, directamente ponen esto, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿y cuál sería la respuesta acá? Voy a borrar arriba para que se vea de atrás. Distancia al menos un medio estoy buscando. Represento en la recta numérica el menos un medio. Va a estar ahí. ¿Sí? Distancia a ese número. Y yo quiero que una distancia de ¿cuánto? De 7 medios. Cuento entonces para un lado y para el otro lado. 7 medios para un lado y 7 medios para el otro lado. ¿Sí? De un lado, ¿qué cuenta tengo que hacer? Menos un medio más 7 medios. Cuando tenían el mismo denominador, ¿se acuerdan? Para sumar o restar. El denominador es 2. Como tienen el mismo denominador, pongo ese denominador y los de arriba se suman o se restan. En este caso, 7 menos 1, 6. 6 medios se divide 2, 3. Me daría de este lado el 3, ¿de acuerdo? Y del otro lado tengo que hacer la cuenta. Menos un medio que está en el medio, le resto 7 medios. Te quedaría menos 4. Bien, menos 1 y menos 7, ¿no es cierto? Menos 8 dividido 2, menos 4 sería el numerito que estaría del otro lado. La respuesta entonces de este ejercicio serían los numeritos que cumplen esa condición, sería el 3 y el menos 4. Entre llaves, ¿sí? Los dos numeritos serían los que están a una distancia de 7 medios a partir del menos un medio. ¿Se entiende? Bien, hacemos alguno del 17 y hasta acá llegamos por hoy. Profe, disculpe. ¿Sí? En el ítem C habla del triple. ¿Ahí cómo representaríamos en la recta? Bueno, ya que preguntan, lo planteamos, después lo resuelven ustedes. En el ítem C, a ver, léanlo. El conjunto de números tales. Números reales. Tales que, acá no me dice la distancia a, sino que me dice el triple de la distancia al menos 3 medios igual a 4. Sería valor absoluto de 3x menos 3 medios. Primero, ¿cómo plantearían
la distancia de esos números, distancia a menos 3 medios. X menos 3 medios. O sea, o más 3 medios. Lo mismo. Si quieren poner directamente, más 3 medios sería, ¿está bien? Ahí estaría planteando los números reales cuya distancia al menos 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo quiero el triple de esa distancia, a todo esto lo tengo que multiplicar por 3. ¿Está bien? Y ahí tendría el triple de la distancia. ¿De acuerdo? La distancia sería ahí con el valor absoluto. Y el triple de la distancia sería todo eso multiplicado por 3. ¿Estamos? Y quiero que ese triple sea igual a 4. ¿Está bien? ¿Cómo lo van a resolver? Acá en el medio puedo poner x más 3 medios directamente, si quieren, ¿sí? Menos menos va a quedar un más 3 medios. El 3 del triple lo puedo pasar al otro lado dividiendo. Y entonces me quedaría esto igual a 4 tercios. ¿Está bien? Entonces esto es como si me dijera la distancia al menos 3 medios igual a 4 tercios. Y ahí lo puedo resolver ya, como hicimos hoy. Van a ubicar el 3 medios, el menos 3 medios. Por un lado van a ubicar el menos 3 medios, la recta numérica, y van a contar para cada lado, ¿cuánto? 4 tercios. 4 tercios. Es decir, para acá y 4 tercios para acá. Le suman y le restan y van a encontrar los dos numeritos que andamos buscando. ¿Te entendió? No me acuerdo quién preguntó. Sí, profe, gracias. Bueno, y ahora algunos del 17. ¿Qué dice? Probar que si pasa esto, entonces pasa tal otra cosa. Vamos con el B, por ejemplo. Me dice que si x menos 2 pertenece a este intervalo, menos 4, 4, entonces lo simbolizo con la flechita. Entonces, la x tiene que estar entre menos 2 y 6. Menos 2, 6. ¿Está bien? A ver, esperen que voy a borrar. Voy a escribir más allá porque si no, no llega. Ahí contesto la pregunta. ¿Y eso sí queda o no? ¿Es lo que hicimos la otra vez? No. A ver, no sé si lo hicimos la otra vez. Si esto está acá, entonces x... Hay una pregunta que me querían decir, o me lo lee. ¿Cuáles serían las condiciones para poner un resultado entre llaves, paréntesis y cortes? La pregunta del compañero dice, ¿cuáles serían para los resultados para poner con corchetes, llaves o paréntesis? ¿Sí? Cuando la respuesta es, como dijimos hoy, por ejemplo, la respuesta es 3, menos 4 y 3, ¿sí? Menos 4 y 3. Serían los únicos dos números que verifican eso. En ese caso lo voy a escribir entre llaves, menos 4, 3. Serían los únicos dos números reales que cumplirían esa condición, ¿sí? Distinto es decir, todos los números reales que están comprendidos entre el menos 4 y el 3. En ese caso, yo diría x pertenece al intervalo de menos 4 a 3. Entre paréntesis, si el menos 4 y el 3 no estarían incluidos. ¿Está bien? Si el menos 4 y el 3 están incluidos en la respuesta, en la solución, ahí irían con corchete, es decir, que sería
entre menos 4 a 3, entre corchetes, lo cual querría decir todos los números reales comprendidos entre el menos 4 y el 3, inclusive el menos 4 y el 3. ¿Se entiende? Bien. Ahí tendríamos el ejercicio 17, nos dice esto. Si, sabiendo que el x menos 2 está en este intervalo, entonces quiero probar que x está entre menos 2 y 6. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que si yo les digo, por ejemplo, x pertenece al intervalo menos 4, 4, si yo dijera esto, x pertenece al menos 4, 4, usando desigualdades, ¿cómo escribirían? Con el signo mayor y menor. La x, X ¿cómo va a ser? mayor que menos, X mayor que menos 4 y menor que Mayor igual. 4. Con el Mayor corchete igual mayor y igual. menor igual, ¿verdad? Decir Sí. que x pertenece al menos 4, 4 es equivalente, usando la notación de desigualdades, a decir que la x está comprendida entre menos 4 y 4. ¿Está? Bueno, pero acá no me dice que la x está entre menos 4 y 4, me dice que x menos 2 pertenece al menos 4, 4. Es decir que me está diciendo x menos 2 comprendido entre menos 4 y 4. Lo mismo, pero en lugar de poner x, pongo x menos 2. ¿Está bien? Bien. Entonces, arrancamos de esa información que tenemos, ¿sí? De lo que está de este lado de la flechita, de este lado del entonces. Esto se llama la hipótesis o lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y lo que está de este otro lado se llama la tesis. Y esto es la hipótesis. Sería igual a decir que x menos 2 es menor o igual a 4. Perdón. X menos 2 es menor o igual que 4 y también x menos 2 es mayor que menos 4. ¿Está bien? Y ahora, Claro. con esta información y usando las propiedades que vimos de las desigualdades, tengo que llegar a esto, a que x está entre menos 2 y 6. Valdría decir que, o sea, que la x pertenece al intervalo menos 2, 6. Esto equivale a decir que la x estaría comprendida entre menos 2 y 6. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo llegar de esto a esto? Y bueno, hay una propiedad que habíamos visto. ¿Se acuerdan que en una desigualdad podía sumar miembro a miembro la misma constante? ¿Se acuerdan? Si yo, o dicho de otra manera, si ustedes lo quieren hacer como están acostumbrados, decimos este menos 2 está restando, lo puedo pasar al otro lado, ¿cómo? Sumando, ¿sí? Y si lo paso para el lado de la derecha, también lo tengo que pasar para el lado de la izquierda, sumando. O sea, en una desigualdad triple, lo mismo que hago del lado de la derecha, tengo que hacerlo del otro lado también, ¿sí? Es decir, lo que estoy haciendo es usando esa propiedad en realidad, sumar en los tres lados de la desigualdad, sumar 2. O dicho de otra manera, el 2 que está restando, lo paso sumando, ¿sí? Entonces, en el medio, no me queda nada porque el 2 lo voy a pasar al otro lado. De este lado me va a quedar más 2 y de este lado menos 4 más 2 también. O sea, el 2 lo paso sumando para allá y lo paso sumando para este lado. Y ahí llegamos a que la x está comprendida entonces entre 6 y de este lado menos 2. Y ahora, decir que la x está comprendida entre menos 2 y 6 es equivalente a decir que la x pertenece al intervalito menos 2, 6. Y eso era la tesis o lo que queríamos demostrar, digamos, ¿está bien? A lo que queríamos llegar. ¿Se entiende? Bueno, hacemos el C, que por ahí tiene un poco más de dificultad. Y hasta acá. En el C me dice que X pertenece al intervalo 2, 4. Y lo que quiero probar es que 1 sobre 2x menos 3 va a estar, pertenece al intervalo 1/5, 1.
10. Yo sé que la X está entre 2 y 4. Partimos de ahí, entonces, si pertenece a ese intervalo, lo escribo en forma de desigualdad, poniendo acá entre 2 y 4. ¿Está bien? Como yo quiero probar toda esta expresión entre cuánto y cuánto está, acá tengo un 2x y después tengo un menos 3. Entonces lo que voy a hacer es tratar de construir esta expresión usando las propiedades que conocemos. Por ejemplo, yo en una desigualdad podía multiplicar la desigualdad por un mismo número. Si era positivo, no se da vuelta. Si es negativo, se da vuelta. Acá voy a multiplicar por 2 para que acá en el medio me quede un 2x. ¿Está bien? Entonces, multiplico por 2. En los tres lados de la desigualdad. Como el 2 es positivo, no hace falta dar vuelta los signos. Entonces, acá 2 por 2, ¿qué me va a quedar? 4. En el medio, ¿qué me queda? 2x. Y a la derecha, 8. Multipliqué todo por 2. ¿Está bien? Para que me quede un 2x lo que tengo acá. Ahora necesito restar 3 para que me quede un 2x menos 3 en el medio. Entonces, para pasar de acá a acá, voy a restar. Resto 3. En una desigualdad, ¿se acuerdan? Puedo sumar o restar la misma cosa de los dos lados, o de los tres lados en este caso. En este caso, resto 3 en el medio. Al 8 entonces también le voy a restar 3. Y al 4 también le voy a restar 3. Con lo cual, en el medio tengo 2x menos 3 comprendido. 8 menos 3, 5. 4 menos 3, 1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí van siguiendo? Y ahora, ¿qué necesito? Que me quede 1 sobre. 1 sobre. ¿Sí? Multiplico por menos 1. Para que me quede 1 sobre, tengo que dar vuelta. Y dar vuelta significa elevar a la menos 1. ¿Sí? Entonces, para el próximo paso, elevo a la menos 1. Con lo cual los signos se invierten. En el medio, al elevar a la menos 1, me va a quedar, esto dado vuelta sería 1 sobre. Acá me va a quedar un quinto, y acá sigue quedando 1 sobre 1, sigue quedando 1. Y ahora, esta desigualdad, para respetar el orden en los números reales, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El numerito más chico siempre lo escribo primero, o del lado izquierdo sería. El 1/5 vale 0,2. Es más chico que el 1. Entonces esto lo vuelvo a dar vuelta para poner el 1/5 de este lado. 1/5. El 1/5, ¿cómo es? Menor, leyéndolo del 1/5 para acá, ¿no es cierto? 1/5 menor. En el medio 1 sobre el 2x menos 3 menor que 1. Y decir entonces que esta expresión está entre 1/5 y 1, equivale a decir que lo que queríamos llegar, es decir, que el 1 sobre 2x menos 3 pertenece al intervalo 1/5, 1. ¿De acuerdo? Llegamos a esta desigualdad, y esa desigualdad en forma de intervalo sería eso que escribimos ahí. Bien. Bueno, ahí tienen un pantallazo de casi todo. Les queda todavía. El próximo tema es polinomios, que sería ¿cuándo? El jueves. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima clase.